Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes o buen día. Te voy a enseñar a cómo crear un podcast de manera gratuita con una aplicación como la veré en mi pantalla que se llama Anchor, disponible en iOS y o en Android, en cualquiera de los dos. La descargamos la aplicación y al momento de ingresar por primera vez nos vamos a ir a configuración de la cuenta, que tal vez va a ser lo primero que nos va a pedir. Vamos a añadir nuestro nombre, correo electrónico, personalización de nuestra URL, como lo ven acá, y podemos integrar a un sitio web. Esa es la configuración de la cuenta. Vámonos directamente a la configuración de nuestro podcast. Eso, muy bien. Yo quiero crear un podcast sobre tecnología, sobre noticias, todo relacionado a, nuevamente, tecnología en el entorno boliviano. Yo le voy a llamar La Hora del Té, que así se va a llamar mi podcast. Ustedes le ponen el nombre del podcast que ustedes prefieran. Una descripción del podcast. Yo ya lo tengo aquí predeterminado. Un podcast dedicado a la tecnología boliviana, noticias y actualidades. Bien. Vamos a poner en qué categoría está nuestro podcast. Si deslizamos un poquito la pantalla, hacemos clic en las categorías, vamos a ver que hay categorías de arte, de negocios, de comedia, educación, ficción, gobierno, historia, salud, bienestar, niños, bueno, y así muchas categorías que ustedes van a seleccionar a cuál corresponde su podcast. ¿Cuál va a ser el idioma de su podcast? Tenemos aquí bastantes idiomas, español en este caso. Y las siguientes opciones van a ser si queremos un logotipo de Anchor en la imagen de portada y si es un contenido explícito, ¿no? Nosotros lo tenemos desactivado. Y vámonos particularmente a la portada de nuestro podcast. Necesitamos una imagen para darle vida a nuestro podcast y yo la puedo hacer desde acá. Obviamente puedo utilizar otras herramientas, pero si no tengo tal vez conocimiento de cómo diseñar y demás, yo puedo hacerlo desde acá. Entonces, vamos a hacer clic en la imagen y vamos a elegir una portada desde Anchor. Vamos a buscar una foto, subir una imagen de nuestra galería o vamos a permitir que elija aleatoriamente la plataforma una imagen para nosotros dentro de lo que ellos tienen. Vamos a buscar nosotros una foto. Aquí tenemos algunas opciones, son bastantes las opciones que tenemos y vamos a escoger esta que vemos acá, esta colorida a mano derecha. Yo quiero que esa sea la imagen de mi podcast. Y hacemos clic en continuar. Ahí mientras va cargando, comentarles que se puede editar, como ven acá, justamente la letra y lo que va a ir dentro de la imagen. Si gustamos, podemos no aplicar texto, pero en nuestro caso sí, porque queremos personalizarlo. Seleccionamos la fuente de nuestra imagen. Hay bastantes fuentes. Seleccionar esta. Y vamos a alinear en el centro, arriba, abajo. Si queremos que vaya a la izquierda, al medio. Y qué color queremos que sea nuestra letra. Para que haga un mayor contraste, yo le voy a poner ese negro. Y continuamos. ¿De dónde saca estas letras? Del nombre del podcast. Y actualizamos nuestra imagen de portada. Ya tenemos entonces nuestra cuenta. Tenemos la creación de nuestro podcast con el nombre, descripción, categoría y demás. Y la vamos a guardar en la parte superior derecha. Ya está guardado y nos vamos hacia atrás. ¿Qué más nos queda hacer antes de empezar a grabar? Vamos a irnos a nuestro podcast, los 3 puntitos de aquí arriba. Y vamos a ver la disponibilidad de nuestro podcast. ¿Qué quiere decir esto? ¿En dónde se va a escuchar nuestro podcast? Les comento que en podcast, a diferencia de subir un video, por ejemplo, a YouTube o subir alguna imagen en alguna otra plataforma, requiere un paso previo, que es subir el archivo de la grabación del audio a alguna plataforma, en este caso Anchor, y este archivo es compartido en otras plataformas de podcast, como ven acá Spotify. Ese archivo genera un link que es configuración de RSS.
Ese link tiene que ser distribuido en las otras plataformas donde se escucha el podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, lo que ustedes prefieran. Pero no se sube el archivo del audio en estas plataformas, sino que esas plataformas consumen de un link que es este que tenemos acá, fuente RSS. Entonces yo voy a definir qué plataformas van a consumir mi archivo que yo estoy creando acá en Anchor. Va a ser Spotify y puedo poner Google Podcast, puedo poner Amazon, Castbox o la plataforma que ustedes prefieran. Eso es algo importante para aclarar. Aquí lo voy a tener particularmente solo en Anchor disponible, que es el lugar donde se crea y se almacena el audio y que va a ser consumido también por Spotify. Importante. Volvemos. Listo. Ya tenemos las configuraciones. Tenemos las configuraciones de la cuenta, del podcast y también de la distribución del podcast. Ahora nos toca crear nuestro podcast. Ahora, importante igual comentarles que el podcast está dividido por episodios. Como ven, acá yo he hecho una pruebita. Episodios, y cada episodio se divide por segmentos. Entonces necesito yo empezar a grabar mis episodios dentro de mi programa de podcast. Puedo hacerlo desde acá, totalmente. Entonces nos vamos a ir a la opción de herramientas que tenemos aquí abajo en la parte del medio. Y hacemos clic en más. ¿Qué puedo hacer yo para empezar a grabar un episodio? Tengo aquí varias opciones, como ven. Primero, grabar algún mensaje de voz, ¿no? O compartir algún mensaje de voz. Grabar desde aquí, que es una muy buena opción. Crear otros archivos de audio, que yo lo podría hacer desde la grabadora de mi celular. Grabar esos audios. Crear algún intervalo entre un segmento y otro. Recuerden, tenemos el podcast, tenemos un episodio y el episodio que se divide en segmentos. Enseguida les muestro. Y algún sonido que yo quisiera que vaya de fondo, que lo bueno es que ya tenemos desde acá algunos sonidos grabados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a grabar desde acá, desde la aplicación. Hago clic en grabar y se va a empezar a grabar lo que yo quiero decir dentro de mi episodio. Y lo detengo. Puedo añadir alguna música de fondo, como ven acá. Podría añadir si yo gusto, si no, no. Podría recortar, como ven, se pone en modo horizontal. Podría recortar, podría editar el audio desde acá. Si quisiera recortar esta parte. Entonces, exacto. Yo quiero que solamente esta parte se muestre en el segmento. Y ahí lo recorto. Y puedo guardar. Como yo estoy creando diferentes audios dentro de un podcast, lo voy a poner como segmento de introducción. Y agrego al episodio. Listo, aquí he dado mi bienvenida, he hecho mi introducción. Necesito ahora empezar a hablar del contenido que va a tener mi podcast. Entonces me voy nuevamente a herramientas, pero supongamos que yo ya lo tengo grabado. Yo he hecho con otra herramienta, he grabado desde las notas de voz de mi celular y puedo subir desde la biblioteca alguno de estos segmentos que yo lo tengo. Voy a poner segmento de desarrollo y agrego a la grabación de mi episodio. Entonces aquí les he mostrado las dos opciones. Grabar desde la aplicación o subir un archivo de audio desde el celular que yo he hecho con otra herramienta que puede ser desde notas de voz del celular. Supongamos que acá es donde ya termina mi podcast. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Dentro de mi episodio. Yo tengo la vista previa de mi episodio, puedo ir a detalles, tengo el segmento de introducción, segmento de desarrollo, puedo editar, todavía no, quisiera editar algunos detalles antes de publicarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir a publicar y aquí en publicar yo le puedo introducir el título del episodio. Episodio número 2. Episodio 2, que como ven yo ya he hecho uno de pruebitas. Tecnología boliviana. ¿Alguna descripción? Este episodio, conversamos con
episodio conversamos con la gente de Conexión Lab sobre los cursos de habilidades digitales. Eso, muy bien. Yo voy a poner si este episodio corresponde a una temporada 1, 2, 3, 4, 5 y el número del episodio, que como ustedes saben va a ser mi segundo. Esto, ya está hecho. Entonces, antes de publicar me va a pedir que haga estas configuraciones y finalmente podría o publicar en este momento o programarlo para que se publique en alguna fecha que yo quisiera. Es fecha actual, listo. Y hago clic en publicar. Listo. Entonces, esta herramienta, Anchor, me permite crear podcast, me permite subir el archivo de audio para ser distribuido en otras plataformas, me permite grabar y editar desde aquí y también cargar archivos previamente grabados para poder crear y editar mis episodios dentro de mi podcast. Espero que esto les sirva un montón, que esto les ayude a crear su podcast, que es una herramienta de comunicación digital muy, muy utilizada el día de hoy. Y recuerden que el podcast siempre tiene que ser para poder generar contenido de valor. Algo que pueda ayudar a la gente, algo que realmente le pueda ayudar, nos va a hacer un podcast exitoso con mis episodios que realmente van a ser muy buenos. Espero te haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial.